Ya, esperaremos, les daremos un tiempito para que ingresen todos. A ver, están ingresando todos. Ya. Seguimos ingresando. A ver, vamos a llamar la lista mientras ingresan todos sus compañeros. Elena Alba está. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ya. Pamela Arce. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Asteria Barrios. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, señorita. Daniela Cadima. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Castellón. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Ventura. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. María Belén Chávez. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Ronald Cristian Choque. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Dorca Sara Copatiti. Presente, Licen, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Gilka Mónica Daesa. Paola Delgado. Presente, Licen, buenas Ya. tardes. Buenas tardes. Kevin Andy de Villegas. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Juan José Espinosa. Lice, Chilca Presente, Mónica, Lice, buenas tardes. Ya. Ya está bien. escribiendo al chat. Ya. Karen Victoria Fernández. Fernández, Antonieta. Ya, está bien. No, Victoria. Karen Victoria Fernández. Ya. Fernández, Antonieta. Sí, está bien. Valverde, Valverde Fernández, está bien. Presente. Sí, ya está bien. Lucía, Lice, presente, buenas tardes. ya. Laura Garbizú. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Luciana Alejandra Gómez. Gómez está. Ya, Presente, Licen. está bien. Josué Alexander González. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Luz Belén Graneros. Graneros está. Presente, Lice, buenas tardes. Graneros. Ya, está bien. David Guzmán. Guzmán David. Said Joan Hervás. Presente, Lice, ¿cómo está? Ya, buenas tardes. Melina Pamela Hurtado. Pamela Hurtado. Teodomiro. Teodomiro está. Andrés Pacheco. Pacheco Andrés. Marcelo Sandoval.
Presente, Lice. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Carlos Andrés Solís. Presente, Lice. Ya, Lilian, Paola, Soto. Presente, Ya. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina Suaznavar. Presente, Lice, buenas tardes. Ya. Victoria Terán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia Tola. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. Ángeles Vargas. Vargas Ángeles. Gilmar Vera. Vera Presente, Gilmar. Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Ya. Ana Laura Yariguay. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Melissa Celaya. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Spin. Presente, Lice, buenas tardes. Ya. David Loveras. Lice, buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Jenny Galvis. Presente, Lice. Ya. ¿Alguien que ha ingresado tarde? Licenciado, muy buenas tardes. Ya. No pude activar mi micrófono, le hablé también Ya. Sí, sí, está ahí bien. al chat. Daes. Ya, está Está, bien. por favor. Ya, Daes, Gracias. está bien. Alguien está levantando la mano por ahí. David Guzmán, creo que es. Sí, también he visto en el chat de David Guzmán. Sí, está bien. Fernández Oruco, también, por Fernández favor. Urco, ya, ya listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, de todos modos lo actualizamos esta lista más después. A ver, les había dicho, bueno, esto de proporciones vamos a ver más adelante, vamos a profundizar un poquito más de proporciones. Lo que corresponde ahora ver es esta parte del tamaño verdadero de la muestra. Les había comentado cuando estuvimos haciendo teoría de muestreo que es importante hallar el tamaño verdadero de la muestra, vale decir a cuántos realmente tengo que encuestar para hacer toda mi investigación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en todos los casos que les hemos dado, ¿sí? Esa n minúscula, que es el tamaño de la muestra, siempre les he proporcionado, ¿no es cierto? Siempre les hemos dado ese tamaño de la muestra, ¿sí? La n minúscula siempre como dato. Pero esa n minúscula es lo primero que, cuando uno está haciendo investigación, lo primero que tiene que sacar es a cuántos tiene que encuestar, para que en base a eso se haga su investigación. Vale decir, a cuánto tiene que ser la n minúscula, el tamaño de la muestra. Porque ya saben ustedes que hoy en día las investigaciones se hacen por muestreo, ¿no? Entonces la n es sumamente importante, este tamaño verdadero de la muestra, la n. Ya, entonces vamos a un poquito a ver esto, porque es sumamente importante y me imagino que hasta aquí va a entrar el examen final. Vamos a ver cuánto tiempo más. ¿Cuántas prácticas les he mandado? Hasta ahora, 2 creo, o 3. 2. 2 prácticas, ¿no? Y creo que me tienen que entregar la otra práctica hasta el próximo viernes, si no me equivoco. Sí, hay una práctica de proporciones. Hasta hoy creo que era, Lice. O hasta hoy, ¿no? Sí, hasta hoy creo que es. De todos modos. Es hasta el viernes, Lice. Hasta el viernes creo que sí. El viernes les mandé, sí, el viernes subí la práctica. Entonces, este viernes también vamos a hacer la tercera práctica y que va a tener una suma, una evaluación de 30% sobre 100, ¿no? Entonces es importante, siempre les recalco que es muy importante estas prácticas. Entonces este viernes tenemos también clase semipresencial este viernes. Entonces nos vamos a ver en la universidad, ¿sí? Este viernes pasamos clase semipresencial. Ustedes ya están organizados y saben ya quiénes van a asistir a la clase. Bien. Licen, entonces nos va a enviar otra práctica más. Otra práctica. El viernes, después de la clase presencial que tengamos, yo regreso aquí a la casa y me empiezo a subir una nueva práctica el viernes. Y Podría ser más. ¿Cómo? Podría ser más antes, Licen, es que en los exámenes ya no se puede hacer. Sí, pero es un poquito complicado. Sí, Licen. A ver, vamos a ver si hoy les puedo subir, ¿no es cierto? Hoy. O mañana tal vez, porque todavía tengo clases. Voy a ver esa opción de subirles entre hoy y mañana. ¿Ya? Para que me entiendan, no sé, hasta
hasta el próximo miércoles podría ser, porque después la próxima semana tienen muchísima razón, ya no podemos hacer prácticas, ¿no? Porque ya estamos a partir de la próxima semana y empezamos los exámenes, ¿sí? Del segundo parcial, ¿no? Incluso ya no vamos a poder pasar clases semipresenciales en esta materia. Entonces, la última semipresencial vamos a pasar este viernes y después vamos a retomar pasados los exámenes del segundo parcial, ¿no? Eso es la instructiva de coordinación, ¿no es cierto? Bien, a ver, es tamaño verdadero de la muestra. Es tamaño verdadero de la muestra, entonces había dicho que es sumamente importante esto, el tamaño verdadero de la muestra. Y tenemos estas fórmulas que no son muy, vamos a ver después con ejemplos, que no son muy complejas, ¿no? Utilizando la distribución Z, son estas dos fórmulas, con la Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Y reemplazamos en esto. Y esto es cuando las poblaciones son finitas. Cuando decimos que la población es finita, cuando tenemos la N mayúscula, el tamaño de la población total, ¿no es cierto? Eso es una población finita. Y hemos hecho varios ejemplos en intervalos de confianza, ¿no? Cuando tenemos esta N. Después, para población infinita, solo se convierte esto, porque no hay, si es infinita, no tenemos la N mayúscula. Entonces, el tamaño verdadero de la muestra, la N, se convierte en esto. Después les explico en qué consiste este error máximo permisible. ¿Ya? Ahora, esto es para poblaciones finitas, pero utilizando la distribución T-student. ¿Sí? Utilizando la distribución T-student. ¿Sí? Entonces, esto cambia, ¿no? Igual en los intervalos, ¿no? Podríamos utilizar la Z, la distribución normal Z, que les he dado 3 datos de 90, 95, 99%, o utilizar la T, que es una tabla que les he mandado, ¿no es cierto? Pero de todos modos esta T yo siempre les voy a proporcionar, les he dicho, ¿no? Para que no estén perdiendo el tiempo y vayan a buscar la tabla. Bien, entonces esto es con la T-student, la S, la desviación típica o varianza de la población o de la muestra en este caso, sobre el error máximo permisible por N, T al cuadrado por S al cuadrado. Ahora, ¿cómo sacamos este error máximo permisible? Después les digo. Entonces, y esto es para poblaciones finitas, o diré infinitas. Esto es para población finita cuando tiene la N mayúscula. A ver, seguramente, jóvenes, en el examen, esta van a tener que utilizar, esta fórmula. Porque les voy a plantear, les voy a dar 10 datos, 8, como les estoy dando, ¿no? En las prácticas que hacemos, 8 datos, 9 datos, 10 datos. Entonces, la fórmula que van a utilizar para los trabajos, para el examen, es esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula es. ¿No? Entonces, igual, en el examen, esta fórmula la van a utilizar. Ahora, cuando se hace muestreo, siempre hay un error. ¿Sí? Un error. Cuando se hace muestreo, siempre hay un error. Eso es el error máximo permisible que tenemos que dar y que tiene que ser lo más pequeño posible. Este error máximo permisible. Por eso es que se los he puesto aquí cómo obtener ese error máximo permisible. Dice, a ver, el error máximo permisible comúnmente lo fijan los especialistas esto, ¿no? Porque ellos están más habituados a esto. Pero en la práctica, generalmente vamos a tomar como este error máximo permisible entre el 2 y el 6% de la media aritmética. ¿Sí? Entre el 2 y el 6% de la media aritmética. Entonces cuando ustedes, si están haciendo una investigación o una tesis, y si quieren sacar este tamaño, ¿verdad? ¿Cuántos tienen que encuestar? Y tienen que darse, por supuesto, un error máximo permisible, entonces darán entre el 2 y el 6% del promedio, de la media aritmética. Porque la media aritmética es un promedio, ¿no es cierto? Eso hemos hecho en el primer parcial. Hay 3 promedios que habíamos hecho, la media aritmética, la mediana y el valor modal. Pero de entre esas 3, la que más se utiliza es la media aritmética. Entonces, por eso se dice que tenemos que sacar entre el 2% al 6% de la media aritmética. Alguien hará con el 3%, alguien hará con el 4%. ¿No? Esto no es una regla. Hasta se puede sacar con el 7% o con el 1%. ¿No? Pero sacar con un 12% de la media ya es un error o sea, el margen de error es muy grande. Entonces, como estamos diciendo que estos errores máximos permisibles cuando se hace muestreo tienen que ser lo más pequeño posible, entonces estamos diciendo que tendríamos que sacar entre el 2 y el 6% de la media aritmética.
Bueno, con un ejemplo vamos a resolver eso. ¿Ya? A ver, tengo aquí un ejemplo sencillito, donde voy a utilizar esta primera fórmula. ¿Ya? Como ejemplo. Pero repito que en las prácticas, y lo que vamos a hacer ahora una práctica, vamos a hacer de esto, y vamos a utilizar esto. Pero para este caso, les voy a dar un ejemplo para utilizar esta Z, la distribución Z. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Ya le estoy dando todos los datos aquí. Si tomamos una muestra guía o preliminar de un grupo de personas, estoy tomando una muestra pequeña, ¿sí? Donde voy a utilizar, donde el peso promedio de la media, el peso promedio, vale decir, la media aritmética es de 69 kilogramos. ¿Ya? Además sabemos que la varianza poblacional es de 90. Si se fijan en esta fórmula, esta varianza poblacional, este sigma al cuadrado es varianza, es de 90. ¿Sí? Con un nivel de confianza del 99%. Al 99%, esta Z va a ser 2.58. Recuerdan que les he dado al 90%, que era 1.65 de Z. Estoy hablando de Z. Al 95%, que es 1.96. Y al 99% es 2.58. Entonces, como me están pidiendo con un nivel de confianza del 99%, seguramente aquí pondré, en vez de Z, pondré 2.58. ¿Ya? Ahora, este error máximo permisible dice sacar el 2% de la media aritmética. Con un error máximo permisible del 2% de la media aritmética. ¿Ya? Y nos dan otro dato adicional y suponemos que la población total es de 1500. Hallar el tamaño verdadero de la muestra, ¿no? 1500. ¿Ya? Entonces, vayamos a reemplazar en estos datos, vayamos a reemplazar esos 1500. ¿Ya? Bien. Tengo ya todos los datos. Lo que no tengo es este error máximo permisible. Entonces tengo que sacar este error máximo permisible de la media aritmética. Entonces el error máximo permisible, voy a poner aquí igual. Voy a hacer aquí. Entonces el error máximo permisible, como me están diciendo el 2% de la media aritmética tendría que sacar, ¿no es cierto? El 2% de, voy a hacer así, de la media aritmética, de esta X barra. A ver, un segundito, voy a poner la media aritmética para diferenciar bien esto. A ver. Aquí voy a poner una raya de media aritmética. Ahí está. Entonces, el 2% de la media aritmética tengo que hallar. ¿Ya? Entonces, ahí está. Porque así me dice, ¿no? Aquí en la pregunta. Suponiendo un error máximo permisible del 2% de la media aritmética. Entonces tengo que sacar el 2% de esta X barra es media aritmética, ¿no es cierto? Y aquí la media aritmética tenemos, ¿no? 69. Donde el peso promedio, sé que el peso promedio es una media aritmética, es de 69 kilogramos. Entonces sacaré pues el 2% de estos 69. Y eso va a ser el error máximo permisible. ¿No? Ahí está, el 2% de la media aritmética. Esto está expresado en porcentajes. Pero 2% si lo vuelvo en proporción es 0.02. Porque no puedo hacer 2% por 69. No, esto es porcentaje. ¿Sí? Si estos dos divido entre 100, me sale 0.02, ¿no? Que es lo mismo que 2%. Si es 0.02 lo multiplico por 100 y lo quiero expresar en porcentaje, entonces es 2%, ¿no? Multiplicado por 100. Pero no puedo hacer 2% por 69. Estos 2% tengo que convertirlo en proporción. ¿Y cómo lo convertimos en proporción? 2 dividido entre 100 es 0.02, ¿no es cierto? Entonces, con este 0.02 multiplicado por la media aritmética, por esta media aritmética, me da 1.38. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando el 2% de la media aritmética.
Si les digo el 5%, ¿qué tendrían que hacer? 0.05 por 69, ¿no? Si les digo el 4% de la media aritmética, 0.04 por 69, ¿no? Bueno, en este caso me están pidiendo aquí arriba el 2% de la media aritmética. Entonces, 0.02 por 69. Si yo multiplico estos dos, me da 1.38, que eso es el error máximo permisible. ¿Sí? Bueno, ya tengo el error máximo, este error máximo permisible, que en la fórmula me dice elevado al cuadrado. Ahora, el nivel de confianza, esta Z. Como me pida el 99%, si yo busco en la tablita de esos 3 datos que les he dado, el valor de Z vendría a ser 2.58. ¿Ya? Buscando en la tablita. En esa tabla de 3 datos, 90, 95 y 99% que les he dado. Al 99% es 2.58. Ya tengo Z. Después, la varianza de la población también tengo, que es de 90. Aquí está. Ahí está, varianza poblacional de 90. Entonces, este sigma al cuadrado se llama varianza poblacional, que es 90. Bien, ya tengo la n mayúscula, esta que es 1500. Esta n mayúscula es 1500. La población total, como un dato adicional, está ahí. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos esto. 2.58 elevado al cuadrado, esa z elevado al cuadrado, por sigma al cuadrado, la varianza poblacional, por 90, y por n mayúscula, ¿no? Así me dice la fórmula. Por, aquí está, n mayúscula. 1500. Listo, todo eso lo divido entre el error máximo permisible por la n mayúscula. Ahí está. El error máximo permisible al cuadrado por n mayúscula. Entonces, el error máximo permisible he hallado 1.38. Eso lo voy a multiplicar, o diré, voy a elevar al cuadrado y lo multiplico por 1500. Más, la fórmula me dice, aquí está más, z sub c al cuadrado por sigma. Lo mismo que estos dos de aquí arriba. ¿Sí? Porque son lo mismo. Entonces bajamos y 2.58 al cuadrado por 90. Entonces, si yo sumo todo esto, todo lo que está aquí en el numerador, puedo meter todo esto a la máquina de calcular. Agarran, lo único que tienen que tener la maquinita de calcular, 2.58 elevan al cuadrado, ¿sí? Por 90 y por 1500, ¿no es cierto? Por estos 1500. Por 1500. Me da 898.614. Me da esto. Ahora esto, si quieren meten todo esto a la máquina de calcular en uno solo, pero tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tendrían que haber, si meten todo esto a la máquina, les puede salir otro resultado. Tendrían que poner paréntesis aquí. ¿Sí? Paréntesis y aquí paréntesis en su máquina de calcular. ¿No? Entre paréntesis, esto paréntesis abrir aquí y aquí cerrar paréntesis. Aquí abrir paréntesis y aquí cerrar paréntesis. Y después poner igual. O mejor hacer paso por paso para no tener problemas. Este es 1.38. 1.38 lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 1500. Y me va a dar seguramente este resultado. Por 1500. Me da 2856.6. Igual hago de estos dos, la multiplicación de estos dos, 2.58, eso lo elevo al cuadrado, y todas las máquinas de calcular tienen elevado al cuadrado, x elevado a la 2, está en las teclas, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 90. Y me da 560, no, a ver, 2.58 elevado al cuadrado por 90. Me da 599.076. 599, 0.8 redondeado. 599.08. Y lo suman, pues, estos dos. Y la suma de estos dos me va a dar esto. Esto de aquí abajo.
¿Ya? Y después dividen. Dividen 898.614 dividido entre 3.455.68. Yo creo que he hecho metiendo todo esto en uno solo, en la máquina. Pero pueden hacer paso por paso ustedes. Primero hacer esto, luego a resolver este otro y hacer la suma de ambos, ¿no? Esto es el resultado de esto y esto es el resultado de estos dos. Y sumar, ¿no es cierto? Pero cuidado que están agarrando y si meten todo esto en uno solo a la máquina. Sale otra cosa. A ver, verifiquen eso. ¿Alguien puede verificar? 1.38 elevado al cuadrado por 1500 más, si pongo el más aquí sin hacer paréntesis nada, 2.58 elevado al cuadrado y por 90. Sin poner paréntesis sale igual como ha salido abajo. Ah, sí, 300, sí. Es que en algunos sí está saliendo igual. Es que en algunas máquinas, maquinitas de calcular, no aceptan en algunos casos, sale otro número. Pero algunas otras que respetan y algunas otras máquinas de calcular científicas, sí, ya por orden de prioridades, ellos también en las máquinas resuelven, ¿no es cierto? Ya les he dicho, primero siempre se hace lo que está dentro del paréntesis, la potencia es esto elevado, ¿no? A cualquier número, después las multiplicaciones, al final se hacen las sumas y las restas, ¿no? Entonces hay algunas máquinas científicas que ya reconocen eso. Entonces, si se meten directamente, puede ser, ¿ya? Entonces está saliendo este resultado. O si quieren, hacen paso por paso y va a variar, con un mínimo va a variar, ¿no? Que metiendo directamente. Bien, agarramos y dividimos estos dos y me sale 260. Esto sí lo tienen que redondear porque son el número de elementos, ¿no es cierto? En este caso, bueno, aquí es un grupo de personas, ¿no es cierto? El peso de un grupo de personas. Entonces, son variable discreta, ¿no? Entonces, redondeado esto. Si le sale con decimales esto, redondee. ¿Ya? En este caso, de estas 1.500, de esta población de 1.500, realmente tendría que encuestar a 260 como muestra, ¿no es cierto? Como muestra, como el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces tendría que investigar a 260, ¿no? Como muestra. Entonces, este es el tamaño verdadero de la muestra. ¿Ya? Tengo otro ejemplo, jóvenes, bien completo, que vamos a hacer a continuación, donde está incluso proporciones, ¿sí? Porque en la anterior clase habíamos hecho proporciones para pequeñas muestras, ¿no? Utilizando la T-Student, creo que en la semipresencial. Ahora vamos a volver a hacer eso mismo con la misma variable del peso y vamos a empezar a resolver. Sí, dime, Lucía. Sí, Lice, perdón, no sé si me he confundido, pero es que a mí creo que me salió otro resultado, porque no sé, es que he puesto 90 al cuadrado, o no sé. ¿Estos 90 al cuadrado? No. No. A ver, bien. La pregunta exactamente oportuna la pregunta. ¿Ya? A ver, estos 90 es la varianza. Y la varianza es sigma al cuadrado. Esto se llama varianza. Sigma al cuadrado es. ¿Ya? Entonces no tienen que elevar al cuadrado esto. Tal vez vos lo has vuelto a elevar al cuadrado. Esto ya se llama varianza. Este sigma al cuadrado. Ah, claro, la raíz cuadrada de la varianza es solo sigma. Y si ponen la desviación típica de la población, a eso tendrían que elevar al cuadrado. Lo vamos a ver en el próximo ejercicio, vamos a clarificar esto. Pero esta sigma al cuadrado ya es varianza. No tienen que elevar al cuadrado esto. Esto es 90. ¿Eso es lo que has hecho vos? ¿Lo has vuelto a elevar al cuadrado? Sí, Lice, sí, creo que ahí he confundido. Sí, ahí podría ser, sí. En el próximo ejercicio que vayamos a hacer, ahí nos vamos a dar cuenta mejor de esto. ¿Ya? ¿Cuándo utilizar esto? Perdón.
y cuándo utilizar solo sigma, por decir. Pero aquí ya como dato ya le estoy dando la varianza. Y este sigma se llama varianza. Sigma al cuadrado, ¿no es cierto? Sigma al cuadrado, ahí está. Esto es varianza. Podríamos haber puesto aquí, esto es varianza, se llama varianza. Varianza poblacional, ¿no es cierto? Eso es ya la varianza. Como los otros ejercicios, ¿no? Claro. sea, pero no poníamos esa sigma, no poníamos esa sigma, Al sino cuadrado. varianza poníamos. Sí, no se ponía al cuadrado. Es que en el otro era la desviación típica. Si yo saco la raíz cuadrada de esto, para hacer solo sigma, saco su raíz cuadrada y se vuelve solo sigma. Eso es la desviación típica, es otra cosa. ¿Ya? Es otra cosa eso. Esto es varianza. En los anteriores ejercicios hacíamos solo con sigma. Desviación típica. Esto es varianza. ¿Ya? Es la varianza esto. Directamente no lo tiene. ¿Sí? Dígame. Ay, perdón, Lice. Esa sigma también se llama, dijo, desviación estándar o desviación típica. Este sigma, solo sigma sin elevar al cuadrado, se llama desviación típica o desviación estándar, poblacional. Solo sigma. Pero cuando es sigma al cuadrado se llama varianza. Y si se fijan aquí es la varianza, ¿no es cierto? Sigma al cuadrado. Varianza se llama. Y en los otros ejercicios que hacíamos, bueno, no tengo a mano ese documento, ¿recuerdan? Era sigma sobre raíz de n, ¿no es cierto? A eso están haciendo referencia. Eso se llama desviación típica. Claro, la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Es la desviación típica, solo sigma. Y se convierte, tendría que ser la raíz cuadrada de esto. ¿Ya? En el próximo ejercicio vamos a clarificar esto. ¿Ya? Vamos a clarificar en el próximo ejercicio. Bueno, ese próximo ejercicio, tal cual va a ser un examen. Jóvenes, en este ejercicio que les voy a plantear ahora, está por lo menos el 60% del examen del segundo parcial. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ya tienen la pregunta. Estamos haciendo un ejemplo que, a ver, un segundito, ya hicimos. No es que hicimos, ¿no? Es que es la misma variable vamos a utilizar, pero con otros datos. Si se fijan, el peso, ¿ya? De un grupo de 150 pacientes niños he puesto sus pesos porque son números pequeños, no son tan grandes, no hay 90, 80, 75, que consultaron en un centro hospitalario, se extrajo una muestra preliminar de n igual a 10. Entonces tengo una muestra preliminar de 10 datos. ¿Sí? Aquí hay 10 datos. Y los pesos del niño A, del niño B, C y así, de los 10 niños. ¿No? Entonces esta pregunta me está pidiendo, esta pregunta, pondremos pregunta 1, me está pidiendo estimar con un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Para el peso promedio de todos los estudiantes. Esta pregunta 1, podemos poner así, esta es la pregunta 1. Bueno, esto va a ser la pregunta 2. La pregunta 2. Pregunta 2. ¿No? Ya una segunda pregunta sería esto. Estimar con un intervalo de confianza del 90% para la proporción, ahora vamos a utilizar. Proporción. Diferente a de esta primera pregunta. Y la pregunta 3, esto lo voy a volver pregunta 3, estaba con inciso aquí, lo volveremos pregunta 3, porque así va a ser el examen, pregunta 3, ya tienen 3 preguntas del examen. Con los datos e información de la pregunta 1, hallar el tamaño verdadero de la muestra suponiendo un error máximo permisible del 2% de la media aritmética. Puede ser el 3%, puedo darles el 4%. Bueno, aquí le estoy dando el 2%. Si se fijan, ya tienen 3 preguntas. Ya tienen 3 preguntas de examen. ¿Sí? 3 preguntas. Y esto, tal vez les haga 4 preguntas. Pero ya está aquí el 60% del examen en estas 3 preguntas.
Claro, la primera pregunta es un poco larga, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahora. Es un poquito larga la primera pregunta, tendrá una mayor ponderación, esa pregunta 1. ¿Sí? La pregunta 2 tendrá un poco menos de ponderación. Y la pregunta 3 serán la misma ponderación entre la pregunta 2 y la pregunta 3, por decir. Pero la pregunta 1 tiene un poquito más de ponderación. ¿Sí? Va a valer más que la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿No? Como vamos a dar sobre el 70%, tal vez esta pregunta valga, les había dicho ya, entre 25 y 30, puedo preguntarles, puede ser esta pregunta 30, valga. Esta pregunta a 20, ya son los 70, ¿no es cierto? O haga valer a 15 cada una de estas, son 30 más 30, 60, y una pregunta más de por ahí de probabilidades o regresión, que valga 10 puntos, ¿no es cierto? Pero el mayor porcentaje del examen va a estar entre estas 3 preguntas. ¿Ya? Dependiendo también cuántas preguntas les haga. ¿Sí? Eso después les voy a decir. Bien, a ver, esto, bueno, tenemos menos de 3 minutos. No nos va a alcanzar a resolver esto. Esto lo vamos a hacer en el próximo Zoom. ¿Ya? Lo vamos a ver. Este documento es importante y esta clase es importante del próximo Zoom. Y es una pregunta, son 3 preguntas de examen que les voy a plantear. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver dentro de un momentito, por favor, para terminar esto, esta práctica o este ejercicio y pues lo tengan ustedes resuelto, ¿no? En el documento. ¿Okay? Voy a subir todos los documentos, yo siempre subo al Moodle. ¿Alguien que haya ingresado tarde a la clase que no esté en la lista? ¿Todos están en la lista? Ya. Entonces me esperan unos minutitos, por favor, para que grabe este Zoom y nuevamente reingresamos y ahí terminamos de resolver estas 3 preguntas. Hasta dentro de un momentito, por favor.